Juro y prometo que esto no me lo he inventado. Esta es una cita real de CJH. El sentido común es el menos común de los sentidos. Estoy segurísimo de que cualquiera a quien le pregunte va a decir que está completamente de acuerdo con esa frase. Y entonces le tendré que preguntar, ¿y qué es el sentido común? Al fin y al cabo, el sentido común, por mucho que podamos pensar otra cosa, no es algo objetivo. Es decir, no hay nada físico, natural, que diga qué es el sentido común. Realmente, lo que nosotros llamamos el sentido común es algo sumamente subjetivo. No es algo que pudiéramos recoger en un libro sistemático, porque al fin y al cabo el sentido común no es sino el conjunto de conclusiones que cada uno de nosotros ha sacado a partir de sus observaciones, experiencias, prejuicios, suposiciones, etc. Y por tanto, lo que para algunas personas puede ser de sentido común, para otras personas puede no ser de sentido común. Por lo que, paradójicamente, el sentido común no es común a todas las personas. Aclarado eso, vamos al lío. Hoy vamos a hablar del argumento falaz de aseverar que algo es lógico, es lo lógico, es evidente, es natural, es de sentido común. Y ya, como hemos adelantado, el sentido común no es algo objetivo. Pongamos un caso un poquito extremo. Para los antiguos, incluidos filósofos todavía muy respetados y admirados, la esclavitud era natural, era lógica. De la misma forma que era natural, era lógica, se daba por sentada la superioridad del hombre respecto a la inferioridad de la mujer. Sin ir más lejos, el gran Aristóteles en su Política decía: el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio necesariamente se extiende a toda la humanidad. Y no hace falta irse tan lejos. Un adulto, simplemente por su observación, por su experiencia, sabe que si jugamos con fuego, al final nos acabaremos quemando. En cambio, un niño, como no tiene esa experiencia, no considera que eso sea de sentido común. Otro ejemplo. La mayoría de las personas actuales, afortunadamente, consideramos natural, consideramos lógico, evidente, de cajón, que si apretamos un interruptor se encienda la luz. Y sin embargo, ni siquiera el rey más rico anterior al siglo XIX podría considerar que eso es lógico, que sea de sentido común. Por otra parte, también parece lógico, por lo que cualquier persona normal puede observar con sus ojos, que la Tierra sea plana. Y sin embargo no. Sabemos, o deberíamos saber, que la Tierra es más o menos esférica. Y este ejemplo realmente creo que es el más claro, de que apelar al sentido común no es un argumento válido, porque el sentido común nos dice que la Tierra debería ser plana, y sin embargo no lo es. Y ojo, efectivamente el sentido común funciona muy a menudo, y de primeras es legítimo basarse en él. Eso sí, a la hora de razonar, a la hora de argumentar, no basta apelar al sentido común, no basta apelar a hacer referencia a lo lógico, a lo que es natural y, en fin, todas esas expresiones que ya he dicho. Entonces, en un argumento sí que podemos decir esto es lógico, pero ese no puede ser el argumento. El argumento es esto es lógico porque no sé qué. Y ese porque lo que sé, esos hechos, esos datos, son la parte fundamental del argumento. No decir que es de lógica o de sentido común. Y aquí me voy a citar a mí mismo. Poco científico como pueda sonar, es simplemente de cajón, obvio, evidente a partir de la inmensa documentación que existe tanto en latín como en español, que este proviene de aquel. Entonces, el argumento no es que yo diga que es de cajón, que es obvio, que es evidente, etc. Eso no es el argumento. Ni siquiera es el argumento la mera mención a la documentación, porque la documentación puede no existir. Es decir, yo podría decir, hay estudios, pero luego nadie conoce esos estudios. O los expertos dicen, ¿qué expertos? ¿Dónde lo dicen? ¿Vale? Que eso luego hay mucha gente que se inventa a los expertos, a la documentación, a los estudios, etc. Y por supuesto todo el mundo sabe a quién me refiero. Entonces no, el argumento no es ni decir que es lógico, ni siquiera hacer mención a la documentación, sino que el argumento es lo que dice esa documentación. Es decir, otra vez, lo que dicen las pruebas, los datos. Eso es el argumento.
Y entonces, naturalmente, como todo el mundo estaba esperando, se vienen ejemplos pseudolingüísticos. La I es la vocal con mayor distribución, se refiere al ibérico. Sorprende que en valores absolutos le siga la E, porque son dos vocales con una oposición poco marcada. La I es una vocal anterior y la E es una vocal media, pero ambas son palatales. ¿Podría ser entonces que la palatalización que encontramos detrás de todos los cambios lingüísticos no fuera una influencia externa, sino una de las características del ibérico? Parece lo más lógico. Bueno, ya hemos dicho que algo parezca lógico, que por otra parte no veo cómo esto parece lógico, pero bueno, incluso si realmente pareciera lógico, que algo parezca lógico no es un argumento. Y ahora, la mejor cita de este vídeo, juro y prometo que esto no me lo he inventado, no es una etimología oval, esta es una cita real de CJH. La palabra abandonar, según el diccionario de María Moliner, viene del francés abandonner, dado que es evidente que forma parte de la misma familia que banco, bancal, banda, bandeja, bandera o bando, buscamos estas palabras en el mismo diccionario etimológico. Banco viene del germánico bank y significa asiento. Bancal viene del árabe mancala y significa soporte. Banda viene del germánico band y significa cinta, faja o tira de material flexible. Bandeja del portugués y significa recipiente plano para servir. Bando viene del gótico banduo, que significa bandera y también reunión de gente o conjunto de personas en lucha con otras o con ideas opuestas respecto a ellas. Con esta información contradictoria, de todo esto de las contradicciones vamos a hablar en un momentito, con esta información contradictoria que nos remite a diferentes lenguas, árabe, germánico, gótico, francés, portugués, es imposible darse cuenta de que todas estas palabras tienen en su base una idea o concepto de grupo, de unión. Así, por analogía con una banda, agrupación de hilos que conforman una cinta flexible, se crea tanto el concepto de un bando de personas como el de una banda musical y la tela que les representa en su bandera y un conjunto de tablones unidos en el que a diferencia de una silla pueden sentarse varias personas es un banco. Volviendo entonces a la palabra abandonar y remitiéndonos a su sentido originario, significa haber sido dejado fuera de su bando. Y para comprenderlo no necesitamos saber ni francés, ni árabe, ni gótico. Bastaría un poco de sentido común. Entonces, aquí creo que es totalmente lícito hacer referencia a esa frase de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Tras leer este fragmento, sí la podemos usar. Por supuesto, me ahorro el comentario de la última parte de la cita. Básicamente viene a decir, no hace falta que sepamos idiomas lingüística porque, bueno, de lingüística podemos hablar con sentido común. Y mientras tanto, los demás echando 5, 4, 6, 7 años en la universidad cuando solo hace falta sentido común. En fin, como había dicho, también tenemos que hablar de las contradicciones o supuestas contradicciones, de lo antiintuitivo o contraintuitivo. Porque es que, aunque pueda sorprender a muchos, la realidad a menudo aparenta ser contradictoria, antiintuitiva o contraintuitiva. Es decir, dicho de otra forma, que algo parezca ser contradictorio o parezca antiintuitivo o parezca contraintuitivo, no quiere decir que sea falso o erróneo. Al fin y al cabo, de lo que podemos saber con nuestra mera observación cotidiana, parece antiintuitivo que la Tierra sea esférica, que los egipcios fueran más antiguos para los griegos y romanos que para nosotros los griegos y los romanos. También parece antiintuitivo que tratar de apagar el fuego de una sartén con agua lo empeore, y mucho. También diríamos que es antiintuitivo que trabajar menos horas, por lo general, aumente la productividad, o que viajar en avión sea más seguro que viajar en coche. Y, desde luego, parece totalmente antiintuitivo que en una habitación con solo 23 personas haya más del 50% de probabilidad de que 2 de estas personas cumplan años el mismo día. Y ya, si hay 50 personas, la probabilidad es del 97%. Y todas estas cosas que he dicho, que parecen antiintuitivas, sin embargo, la ciencia, y a veces la desgraciada y trágica experiencia personal, demuestra que todos estos hechos, aunque antiintuitivos, son verdaderos, son ciertos, son reales, son así. Entonces, como conclusión de todo esto, que algo sea lógico no quiere decir que necesariamente sea cierto, y que algo sea antiintuitivo no quiere decir que sea falso. Es decir, algo lógico puede ser cierto o no, y algo antiintuitivo puede ser cierto o no. Lo que hace que sea cierto no es lo que nosotros consideremos antiintuitivo o lógico, sino la realidad. Y entonces, ¿cómo sabemos qué es cierto y qué no lo es?
Pues haciendo algo tan sencillo como estudiar y observar la realidad, los hechos, los datos, las pruebas y, por supuesto, no dejándonos seducir por el primero que viene pretendiendo romper el puzzle.